Hola comunidad, sean todos muy bienvenidos a esta nueva cápsula informativa. Mi nombre es Jonathan Betancourt, soy profesor de historia, pertenezco al equipo de RAD del programa piloto en gestión de educación a distancia y hoy día vamos a conversar un poquito sobre lo que es la preparación, ¿cierto?, de un proyecto de investigación y cómo esto contribuye al aprendizaje por descubrimiento. Así que vamos allá. ¿Por qué es importante desarrollar proyectos de investigación en nuestra sala? Como bien lo expresa este párrafo, los proyectos de investigación permiten desarrollar una serie de habilidades, conocimientos y actitudes, ¿cierto? Recordando también nuestro currículum en nuestros estudiantes, y estas competencias, ¿cierto?, les servirán a ellos para el resto de su vida. Eso es relevante, ¿cierto? Generar conocimientos que sean, o aprendizajes que sean profundos, ¿ya? Y que acompañen a nuestros estudiantes en su vida, no tan solamente en un ámbito académico, ¿cierto?, o profesional, sino también en su vida cotidiana. Además, esta estrategia, ¿cierto?, tiene una doble función porque igual mueve al docente, ¿cierto?, a investigar, ¿ya? Por lo tanto, los profesores también aprenden mucho de este proceso de proyectos de investigación. Antes de pasar a estos pasos que elaboramos para desarrollar un proyecto de investigación, es importante considerar algunas cosas. Primeramente, los proyectos de investigación, si bien son una excelente instancia de aprendizaje, también son muy agotadores, ¿ya? Porque requieren, cierto, movilizar muchas habilidades. Por eso es recomendable no hacerlo más de una vez al año. Dependiendo también del nivel, cierto, en el cual trabajemos, a lo mejor se podría extender a 2 veces en el año. También es relevante que el profesor que vaya a levantar un proyecto de investigación o los profesores que trabajen en esto, si lo hacen interdisciplinariamente, eh, conozcan de que no existan más profesores con el mismo nivel haciendo la misma actividad, ya para tampoco saturar la estrategia. Y lo otro es que los pasos que vamos a ver a continuación son orientadores. ¿Ya? Obviamente estos pasos pueden ir cambiando, modificándose, depende igual la disciplina a la cual se vaya a trabajar, ¿ya? Primero que todo es hacer una selección y definición del tema, ¿ya? Lo que estamos viendo, ¿cierto?, en el número uno. Eh, Lógicamente el tema tiene que ser de alto interés para el estudiante para que le impacte positivamente, ¿ya? Por lo tanto, para esto se sugiere, por ejemplo, trabajar con lluvia de ideas, ¿ya? En las diferentes clases, para ir tomando a lo mejor las temáticas que usted va viendo que a los estudiantes les interesan y poder, ¿cierto?, esto transformarlo en una temática que sea abordable para una investigación, ¿ya? Muchas veces pasa que de repente los estudiantes no participan mucho en esto o son de niveles muy pequeños, entonces desconocen más. Entonces ahí igual sería otra opción que el mismo profesor pueda traer un listado de temáticas y que dejara libertad a los estudiantes de que escogieran las que más les llaman la atención. La idea no es imponer un tema, sino que es lo posible que sea un tema, cierto, de mucho interés para el estudiante, por lo tanto él debe escogerlo y el equipo debe escogerlo. Punto 2. La hipótesis, tesis o planteamiento, ¿ya? Dependiendo, ¿cierto?, del nivel o el tipo de investigación que vayamos a realizar, siempre es importante tener una pregunta esencial, ¿ya? Esta pregunta esencial va a mover toda la investigación. Eh, Obviamente hay investigaciones que van a levantar hipótesis, hay otras investigaciones que van a buscar una solución, una respuesta a un problema, van a poder a lo mejor contestar una pregunta clave o esencial. Eh, es decir, no hay un solo tipo de investigación, todos sabemos, ¿no? No es lo mismo hacer una investigación en ciencias que en historia o en filosofía, ¿ya?, o en matemática. Por lo tanto, todas esas son cuestiones que debe considerar el profesor al momento de construir eh, este proyecto, ¿ya? 3. La búsqueda de fuentes de información, que yo creo que igual es algo que está dentro de las habilidades, ¿cierto?, como a nivel transversal y requiere mucho el apoyo del profesor hacia los estudiantes, ¿ya? Obviamente, dependiendo nuevamente de la disciplina, vamos a tener diferentes fuentes de información, ¿ya? Lo básico que podemos ser los libros, enciclopedias, internet, se pueden utilizar imágenes, diarios, materiales audiovisuales, fuentes orales, entrevistas, visita a lugares, ¿ya? Entonces, dependiendo del foco de la investigación y la disciplina, vamos a encontrar fuentes. Lo principal es apoyar a los estudiantes, ¿cierto?, en que estas fuentes sean confiables, ¿ya?
para que ellos tampoco basen su investigación en fuentes que no tienen mucho valor. Y número 4, síntesis y análisis, ¿ya? La idea es que obviamente los estudiantes se van a abrumar cuando vayan encontrando información, investigando, y van a decir ¿qué hago con tantos datos, con tanta información que tengo? Entonces es importante, ¿cierto?, que el docente ahí les colabore para que ellos aprendan a sintetizar y analizar dicha información para ir discriminando y viendo cuál les puede servir y cuál no, ¿ya? Para esto es sumamente importante que vayan aprendiendo a construir sus propias bibliografías, ¿ya? Y el docente ahí puede enseñar metodologías de síntesis como la categorización, la comparación, el análisis sistémico, la síntesis heurística, ¿ya? Entre otros, ¿ya? Eh, bien, continuemos. Paso número 5, resultados, conclusiones y discusión. Como nosotros sabemos, en una investigación la parte en realidad más relevante es la final, donde están las conclusiones, la discusión y los resultados, eh, ya que aquí por un lado se muestra, ¿cierto?, una síntesis de la investigación, y aquí principalmente habla la voz del autor de la investigación, ya no es tanto como el marco teórico, ¿cierto?, donde se está investigando que han estudiado otros autores con respecto al tema, sino que ya acá va a ser la voz de sus propios estudiantes. Por lo tanto, es importante que ellos generen conclusiones que sean de calidad. ¿Ya? En estas conclusiones se va a dar a lo mejor alguna respuesta, una orientación, una posible solución, pero lo importante es orientar a que los estudiantes evidencien, ¿cierto?, una metacognición de su propio aprendizaje. ¿Ya? Por eso que es sumamente importante que el profesor a lo largo del proceso esté motivando, ¿cierto?, y que la conclusión sea algo que deben hacer con tiempo y de manera reflexiva. Bien, en relación a la bibliografía, es importante que los chicos de pequeños aprendan a citar. ¿Ya? Obviamente la complejidad de la cita va a depender del nivel en el que estén estudiando. ¿Ya? Cuando son pequeñitos a lo mejor se les puede pedir que citen solamente el título de la obra con el autor, y a medida que van creciendo se les va colocando año, editorial, no sé, país, y a lo mejor ya en los niveles ya más altos se les puede enseñar a citar con norma APA, ¿ya? Para que ellos vayan con una ventaja en relación a lo que van a tener que seguir haciendo, por ejemplo, en estudios técnicos o universitarios, o de repente en el mismo ámbito laboral. Muy bien. El paso 7 es la presentación. Ya como todo trabajo de investigación, es relevante que los estudiantes presenten su actividad, ya su investigación. ¿Por qué? Porque en la investigación, aparte se van a ver otras habilidades, otros conocimientos que ellos adquirieron que a lo mejor no pudieron expresar en un informe de investigación. Bien, por ejemplo, vamos a potenciar las habilidades de comunicación oral, ¿ya? Y ellos van a ser capaces de dar cuenta de lo aprendido a través de la explicación. Comprendemos nosotros, ¿cierto?, que cuando un estudiante es capaz de explicar, ¿cierto?, lo que hizo, quiere decir que eso es un buen aprendizaje, un aprendizaje profundo. Por lo tanto, es muy relevante este paso. Y por último, y esto ya es más parte del profesor, sí, pero debemos igual ir incluyendo cada vez más a los estudiantes, tiene que ver con la evaluación, ¿ya? Ahora debemos construir nosotros un instrumento. Nosotros recomendamos el trabajo con rúbrica. Tiene que ser un instrumento que sea capaz de considerar, ¿cierto?, lo que son las actitudes, el contenido y las habilidades, ¿ya? No tan solamente nos vamos a enfocar en evaluar, por ejemplo, el informe o en evaluar la presentación, sino que debemos evaluar todo el proceso formativo, ya, que tuvo el estudiante para llegar a ese resultado, ¿ya? Lo importante acá es considerar que también el error es una instancia de aprendizaje, ¿ya? Por lo tanto, si el estudiante a lo mejor se equivoca en su informe, se equivoca explicando, no debe ser tan sancionadora en este caso el instrumento de evaluación, sino lo importante es ayudar, ¿cierto?, al estudiante que pueda mejorar y pueda entender cuál fue el error para poder mejorarlo, ¿ya? Para que quede claridad en relación a cómo se construye un proyecto de investigación, a continuación vamos a presentar un ejemplo, ¿ya? Esto está más simplificado, ¿ya?, para que se logre entender de mejor manera. Bien,
Tenemos acá 6 pasos interesantes. El primero es donde se debe hacer un planteamiento de un problema y levantar una hipótesis la que luego va a ser reafirmada o desechada. ¿Ya? Un ejemplo concreto aquí puede ser a lo mejor investigar, ¿cierto?, la cosmovisión de los pueblos indígenas de Selknam, eh, que habitaron, ¿cierto?, lo que actualmente es Tierra del Fuego. Ahora, una hipótesis que podrían levantar los estudiantes a lo mejor es relacionar esta cosmovisión con la cosmovisión de otro pueblo originario. En el caso acá de la región de la Araucanía podría ser con el pueblo mapuche. Y ver si en realidad tienen puntos similares o son completamente diferentes. Por lo tanto, ahí, al final de la investigación, ¿cierto?, en la discusión o conclusión, se reafirmaría o se desecharía dicha hipótesis. Punto 2. El estado del arte. ¿Ya? ¿Qué se sabe, cierto, de la temática del tema estudiado? Entonces, esta es la parte fuerte donde los estudiantes tienen que investigar, buscar fuentes. Para ello, en el caso concreto, ¿cierto?, de la fuente del tema que estamos trabajando ahora, deberían trabajar con fuentes históricas, antropológicas, de carácter escrita, fotográficas, oral, etc. ¿Ya? Entonces ahí igual va a necesitar bastante apoyo en este caso del docente para poder encontrarse con estas fuentes, ¿ya? Y que estas fuentes igual sean fiables. 3. Hay que valorar, analizar y sistematizar las fuentes de información. ¿Ya? Entonces, una vez que tenemos una cantidad importante de fuentes, ¿cierto? Eh, Vamos a comenzar a discriminar cuál vamos a utilizar realmente, ¿ya? ¿Qué fuentes voy a utilizar? ¿Cuáles en realidad son válidas para el tipo de investigación que estoy haciendo? ¿Cómo voy a ordenar esa información? Para esto se aconseja hacer esquemas, fichajes, notas de voz, etcétera, ¿ya? Dependiendo también de la disciplina, diferentes metodologías de sistematización de la información que podemos nosotros enseñarle a nuestros estudiantes. 4. Hay que redactar entonces un documento que dé cuenta de la investigación, ¿ya? Eh, el formato de este documento, ¿cierto?, puede variar dependiendo de la disciplina, el profesor, como lo quieran construir, pero siempre consideramos que tiene una introducción, un desarrollo y una conclusión o discusión. En el caso de acá del ejemplo concreto, el docente puede entregar un formato, ¿cierto? Dependiendo el nivel en el que se está trabajando, puede ser un formato mucho más simple, como también puede ser un formato mucho más complejo. En general, nosotros aconsejamos que se trabaje en un formato muy parecido a lo que son los artículos científicos. ¿Por qué? Porque el artículo científico es lo que más se utiliza en investigación y también si los niños, ¿cierto?, comprenden cuál es la estructura de un artículo científico, también va a ser para ellos mucho más fácil comprender cuando los lean. ¿Ya? Por eso es que es importante que se familiaricen con esto, igual comprendiendo que es como un formato mundial. Bien, número 5 tenemos la construcción de las conclusiones, ¿ya? Lo cual, como dije, ¿cierto?, en el paso anterior, es muy relevante de construir y hay que de a poco ir inculcando que las conclusiones, ¿cierto?, tienen que ser reflexivas, tienen que ser críticas y profundas, ¿ya? Obviamente en esta conclusión vamos a decir si nuestra hipótesis realmente está acertada, medianamente acertada, está completamente equivocada. Entonces ahí en esa discusión, en esa conclusión, se comenta. Y paso 6 está la presentación de la investigación. Entonces los estudiantes deberán presentar o exponer oralmente, ¿cierto?, sus trabajos de investigación, demostrando habilidades como la comunicación y explicando sus procesos de investigación y aprendizaje. ¿Ya? También, ¿cierto?, hay que comprender que los estudiantes siguieron una metodología para hacer su investigación, que son los procesos de investigación, pero también, ¿cierto?, como conclusión final, ¿cierto?, ya a todo lo que apunta en realidad esta estrategia, ¿cierto?, de enseñanza y aprendizaje es justamente el aprendizaje final que adquieren los estudiantes, que la idea es que lo demuestren en esta exposición. Estimados colegas, ahora solamente queda, ¿cierto?, la invitación abierta a que se atrevan a investigar junto a sus estudiantes. Ya es una tremenda experiencia de aprendizaje tanto para ellos como para nosotros. Ellos aprenden algo que les va a servir para el resto de su vida, tanto en el ámbito, cierto, laboral como personal, y nosotros también aprovechamos de actualizar y aprender juntamente con ellos, ¿ya? Así que nos vemos en una nueva cápsula informativa. Que tengan una excelente jornada.